Capítulo 11. Patrick la sintió retirarse. Era como si de repente hubiera surgido un muro entre ellos. «No hagas esto», le dijo en voz baja. «Esto no es más que una pausa en el baile que hemos iniciado desde que te vi por primera vez». «Esto no es prudente», replicó ella. «Sea lo que sea esta atracción entre nosotros, ambos sabemos que no puede ir más allá. Seguir poniéndonos en situaciones en las que estaremos solos juntos. Estamos tentando el destino, Patrick. No puedo arriesgarme». «¿Qué es lo que estarías arriesgando?», preguntó. Había dejado de hacer el amor por un equivocado sentido del honor, porque creía que a una mujer como Phoebe había que cortejarla despacio y con mucho más romanticismo y ternura de lo que él era capaz. Parecía que solo había complicado una situación ya de por sí delicada. Ella lo miró, y sus ojos grises y tormentosos revelaron mucho más de sí misma de lo que pretendía. Todo lo que sentía y todo lo que temía estaba allí para que él lo viera. Le hizo sentir humilde y le aterrorizó a la vez. «Ya tienes el poder de romperme el corazón, si te lo permito. Y si intimo contigo, sería eso lo que pasaría. No puedo dar mi cuerpo sin dar mi corazón, y tú no estás en una posición que te permita aceptarlos a ambos». Terminó con tristeza. «Los únicos obstáculos en nuestro camino son los que tú pones», contraatacó él con rabia. «La finca. Maldita sea la finca», gruñó. «Si esto es lo que significa ser un lord, que otros me digan lo que puedo y no puedo hacer, y lo que puedo y no puedo tener. Bueno, entonces no es tan diferente de ser un marinero, ¿no? Lo dejaría mañana mismo, Phoebe». «No puedes», objetó ella, con la voz temblorosa por las lágrimas no derramadas. «No podemos ser tan egoístas. Destruiría a Lady Marion que volvieras a ella solo para verte desaparecer de nuevo. Y hay otras consideraciones, Patrick. Viste el pueblo cuando viniste aquí la primera vez, y cuando saliste para York esta mañana. Has visto cuánto necesita la finca a alguien que anteponga las necesidades de los inquilinos». Dio un paso atrás, pasándose las manos por el pelo. Los había visto, y no podía sino reconocer su punto de vista. Las granjas y los negocios deberían ser rentables, pero toda la zona parecía bastante abandonada y descuidada. William estaba ansioso por cobrar las rentas, pero era mucho más reacio a proporcionar el mantenimiento y el cuidado necesarios para que los inquilinos prosperaran. Era avaricioso, y conseguiría que Lady Marion lo perdiera todo. También daba crédito a la teoría de Phoebe de que los fondos se dirigían a otra parte. Pero él no era el héroe de nadie. Necesitaba que ella entendiera eso de él. «Soy un hombre egoísta, Phoebe. Encontraré la manera de tener lo que quiero, en algún momento». «¿Y qué es eso? ¿Un revolcón conmigo como si fuera una moza de taberna?», le preguntó enfadada. «No estoy disponible para eso, y tú no eres libre de ofrecerme otra cosa». «No, maldita sea. Eso no es lo que quiero. Eso es todo lo que podríamos tener», afirmó con rotundidad. «Y no estoy dispuesta a conformarme. Por eso no podemos continuar así. Al final, tendrás que casarte según las necesidades de la hacienda. Y yo no puedo». Se detuvo y respiró entrecortadamente. «No puedo darte mi cuerpo sin darte mi corazón. Sobre todo sabiendo que algún día otra persona será tu esposa y tendrá tus hijos». Patrick levantó las manos. «¿Por qué insistes en poner obstáculos en nuestro camino? La única persona que insiste en que me case con una heredera eres tú. ¿Por qué? ¿Qué razón hay para eso?» «William lleva años insistiendo en que la finca está al borde de la ruina». «Sí, y lo está. Lo ha estado durante casi una década. Esta finca siempre fue rentable hasta que él se hizo cargo de la gestión de la misma. Una vez que se la arrebaten, volverá a serlo», respondió. «Pero una heredera». Se echó a reír, aunque su risa no mostraba diversión. Había malicia en ello. «¿Qué heredera me querría? Nací caballero, sí, pero no he vivido como tal. Tengo una finca en ruinas, modales y porte propios de un obrero, y un cuerpo tan lleno de cicatrices que la mayoría de las mujeres se desmayarían al verlo. No quiero a una señorita débil de voluntad, aunque las arcas de su familia llenen el gran salón. Eres Lord Bellingham, Patrick, y hay responsabilidades. No estás siendo razonable». «¿Por qué no?», gritó. «Y me importa un bledo ser Lord Bellingham.
Viví casi 2 décadas de mi vida sin saber quién era más allá de un nombre de pila. Pudo volver a serlo con la misma facilidad. Entonces, ¿por qué has venido aquí? Si no fue para ser Lord Bellingham y reclamar tu posición. ¿Por qué? Porque quería saber a dónde pertenecía, de dónde venía, y porque, Dios me ayude, de alguna retorcida manera creo que te estaba buscando a ti. Aquellas palabras le llegaron al alma. Le ofrecían una esperanza a la que no se atrevía a dar alas. La gente de este pueblo, los inquilinos de esta finca, te necesitan. No se trata de lo que tú quieras. No, se trata de lo que necesito, de lo que ansío. Se trata de lo que necesito para sobrevivir, aclaró, con las palabras saliendo entre dientes apretados. Me casaré contigo, Phoebe Foreman, o no me casaré. Ella no podría haberse quedado más atónita si él le hubiera dicho que era el arzobispo de Canterbury. Se había hablado de matrimonio, pero solo en el contexto de que él se casara con otra persona. Nunca antes había hecho declaraciones sobre sus intenciones hacia ella. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Ella necesitaba hacer la pregunta, odiándose por ello, pero necesitando desesperadamente saberlo. ¿Me quieres? Él la miró, con las manos en las caderas, la postura rígida por la ira y la mandíbula tan apretada que era un milagro que no se le rompiera. Finalmente negó con la cabeza. No, no te quiero. Su corazón palpitó en su pecho. ¿Se sentía culpable? Algún sentido equivocado de responsabilidad porque ella era una protegida de la familia y él había tomado su inocencia. Amor es una palabra demasiado suave para lo que siento, continuó. Amor es lo que los marineros prometen a las mujeres en una docena de puertos, solo para que les espere una cama caliente y un cuerpo más caliente. Son baratijas y promesas, y sueños tontos entre personas que no saben lo feo que puede ser el mundo. No podía respirar. No podía asimilar la enormidad de lo que le estaba diciendo. Lentamente, Phoebe se hundió en el borde de la silla. Pero él no había terminado. Te deseo. Cada momento de cada día. Estamos entrelazados, tú y yo. Retorcidos de tal manera que nunca podremos separarnos del todo. Estemos juntos o no. Una parte de ti siempre vivirá dentro de mí. Y te guste o no, Phoebe, una parte de mí vivirá dentro de ti. Vayas donde vayas, hagas lo que hagas, yo estaré allí. Y que el cielo te ayude si alguna vez sueñas con llevar a otro hombre a tu cama, porque mi fantasma revoloteará entre vosotros. No era bonito. No eran corazones, ni flores, ni odas escritas a la belleza de sus ojos. De todos modos, aquellas cosas siempre le habían parecido una tontería. Lo que él profesaba era primario, instintivo, teñido de oscuridad, y un poco del bandolero que había confesado haber sido. Hablaba a la parte de ella que era salvaje e irresponsable. Llamaba a la niña egoísta que llevaba dentro, y que quería tenerlo a toda costa. Entonces deberías pedirme que me case contigo, dijo. Él volvió a reír con amargura, y cuando habló, su voz contenía una gran advertencia. ¿Me dirías que no? No lo creo, Phoebe. No volveré a preguntar. Cuando llegue el momento, simplemente te echaré al hombro y te llevaré. Me cansé de preguntar. Entonces se abalanzó sobre ella, atrayéndola con fuerza contra él, y besándola tan profundamente que ella solo pudo respirar. La consumió con aquel beso, extasiándola por completo, y ella se deleitó con él. Cuando por fin rompió el beso, Phoebe estaba débil, le temblaban las rodillas, y el corazón le retumbaba en el pecho. Levantó la vista hacia él, pero no era amor ni nada tan tierno lo que vio en su mirada. Era victoria. Eso encendió su ira lo suficiente como para aliviar la niebla de pasión que había creado en ella. Encontraré la forma. Encontraré la forma de salvar esta finca y detenerte. Acuérdate de lo que te digo. Phoebe se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano apoyada en ella. No se volvió para mirarlo, sino que mantuvo la cabeza gacha mientras hablaba. Por muy enfadada que estuviera, no era tan tonta como para contar con su propia fuerza de voluntad en aquel momento. Esto no es un cuento de hadas, Patrick, donde la gente tiene finales felices y se casa con quien quiere sin pensar en las consecuencias. Había hecho las paces con lo que creía que era mi destino en la vida. Vivir aquí y cuidar de Lady Marion en su vejez. Morir como una solterona solitaria, viviendo de la caridad de otros. Había aceptado esas cosas. Y una parte de mí te odia por hacerme desear algo más. En el salón,
Phoebe por fin respiró hondo. Era como si tuviera que escapar de su presencia para que sus pulmones se dilataran. El peso del deseo, de la nostalgia y el arrepentimiento clamaban su mente. Él no era para ella. Y ella lo sabía, tanto si estaba dispuesta a aceptarlo como si no. No era la única que luchaba por hacer las paces con su elección. Detrás de su puerta cerrada se oyó el ruido de cristales rotos y un gruñido de lo que ella solo podía suponer que era frustración. Aún no había aceptado la verdad de su situación, de su deber para con Ravenhouse. Pero lo haría. En el poco tiempo que llevaba allí, ella lo había visto asumir con más confianza el papel que había vuelto a reclamar. Se retiró a su habitación, cerró la puerta y se apoyó en ella. Josie estaba allí, preparando sus cosas para ir a la cama. La criada levantó la vista, contempló su aspecto desaliñado y suspiró. «Espero que nadie más le haya visto así», dijo con ligereza. Sin embargo, había preocupación en su mirada, y Phoebe lo comprendió demasiado bien. Estaba preocupada por sí misma. Él la dominaba demasiado, física y emocionalmente. «Nadie me ha visto», aseguró. «Todos los demás se han ido a la cama o, como mínimo, se han instalado en sus respectivas habitaciones para pasar la noche. Ojalá supiera qué hacer, Josie». La criada se acercó al tocador, cogió el cepillo y le hizo un gesto a Phoebe para que tomara asiento. Así lo hizo, suspirando aliviada cuando le quitó las horquillas del pelo, y la pesada masa se liberó por completo. El ritmo monótono del cepillo al trabajar los rizos la alivió, con una relajación que le permitía recuperarse de la cargada atmósfera que existía entre Patrick y ella. «Algunas cosas están destinadas a suceder», comentó Josie en voz baja. «No creo en cuentos de hadas ni en finales felices. En realidad, nunca lo he hecho. No hay un buen final para Patrick y para mí». «Nunca dije que tuviera que acabar bien, señorita. Solo dije que tenía que ser así». La miró por el espejo con el ceño fruncido. «Ahora mismo no estoy para descifrar juegos de palabras». La criada volvió a suspirar, y la miró con censura, como si estuviera siendo negativa a propósito. «Puede luchar contra ello todo lo que quiera, pero ambos están unidos de una forma de la que no hay forma de escapar. Los demás lo ven, lo sienten cuando están en su presencia. Ustedes dos podrían incendiar una habitación». Phoebe agachó la cabeza y dejó que su frente descansara sobre el tocador. ¿De verdad es tan obvio? Josie recogió un mechón de pelo y siguió cepillando esa parte mientras ella se lamentaba de su suerte. «Nadie está diciendo que usted haya hecho nada impropio. Nada de eso, señorita. Es solo que, cuando dos personas tienen el tipo de conexión que Milord y usted tienen, se nota. ¿Qué se supone que debo hacer? No puedo permitirme amarlo. No cuando sé que no seré la mujer que se quede con él. Es un poco tarde para dejar de hacerlo ahora, ¿no cree? Ya lo ama y, si tiene razón, va a perderlo de todos modos. Así que, ¿por qué no tomar lo que pueda mientras tanto?» Se preguntó si lo amaba y supo que todavía no. Pero era inevitable, como había dicho Josie. Cada día estaba más cerca del precipicio. Toda la cautela del mundo no la salvarían de su propio corazón. ¿Debo volver entonces? La doncella sonrió. A ver, señorita, he dicho que era inevitable. No dije que no necesitara trabajar para conseguirlo. Sucederá a su debido tiempo y, mientras tanto, disfrute de la persecución. Hay cosas peores en el mundo que tener a un hombre guapo detrás de una. En la soledad de su habitación, Patrick se recostó en la cama y la maldijo. La maldijo a ella, a sí mismo, a Ravenhouse, y al maldito foque que había golpeado su cabeza a bordo del barco, y le había permitido recordar a dónde pertenecía. La verdad era que no pertenecía a ningún sitio. Nunca sería parte de la sociedad porque no quería serlo. No quería encajar con ellos. Aunque se sintiera molesto por intentarlo, sus modales siempre serían deficientes. Su forma de hablar siempre sería criticada. Cada persona con la que se encontrara buscaría signos reveladores de su pasado, o la posibilidad de que fuera un fraude. Allí estaría tan fuera de lugar como lo había estado con los hombres, de modales y habla rudos con los que había navegado. A cada paso, Phoebe seguía atormentándolo con la idea de que tendría que encontrar esposa en un territorio tan hostil. No le cabía duda de que sería difícil poner la finca en orden. Tenía claro que los fondos que producía la hacienda iban a parar a algún sitio, pero con toda seguridad no volverían a ella. Era más fácil dejar que su mente divagara sobre esos temas
que quedarse atormentado con la idea de que ella estaba a solo unas habitaciones de distancia, metida en su cama virginal. La visión de ella allí, en un suave camisón blanco, con su gloriosa cabellera cayendo sobre sus hombros, y sobre la suave y flexible piel de su espalda, lo atormentaba. Lo único que deseaba era agarrarle el pelo con las manos, tirar de su cabeza hacia atrás, y dejar que el sonido de sus gritos lo inundara mientras la tomaba. Maldiciendo de nuevo, Patrick se levantó de la cama. Sus opciones eran limitadas. Podía quedarse tumbado pensando en ella y suspirando. Podía tomarse a sí mismo en sus manos, y acariciarse hasta una decepcionante culminación. O podía encontrar alguna empresa que le fuera útil. Con eso en mente, se puso la única camisa que le quedaba y salió de su habitación. No había mejor momento para repasar los libros del estudio que cuando todo el mundo estaba dormido. Podría estudiarlos con tranquilidad y determinar, si no dónde había ido a parar el dinero, al menos cuánto faltaba. Cualquier cosa era preferible a estar atormentado por visiones de ella. En la biblioteca, una habitación que había sido reclamada como dominio de William, se sirvió un buen trago de brandy. Era de una calidad infinitamente mejor que la bazofia que había estado bebiendo en su propia habitación. Sin duda, William había ordenado a los criados que no desperdiciaran el buen licor con alguien que no notara la diferencia. Fue hasta el escritorio con la copa de cristal en la mano, y la colocó sobre la superficie de caoba tallada, antes de coger los libros de cuentas de la estantería. No empezó por el más reciente. En su lugar, se remontó más atrás, a una época anterior a la muerte de su padre. Sería la mejor manera de comprender lo que debería estar ganando la hacienda. Se acomodó y se preparó para una larga noche. Afiló su pluma, sacó varios trozos de papel del cajón, y esperó que sus habilidades matemáticas, bastante oxidadas, estuvieran a la altura del desafío. Si alguna vez había una manera de marchitar una erección obstinada, sin duda era la contabilidad.